Nos está avisando hace unos cuantos minutos David que no va a poder entrar, así que estaremos con el maxi abogado Federico Anaya, quien ya se encuentra con nosotras y nosotros, y le mandamos un fraterno abrazo a David. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, Violeta y a todas las compañeras de la audiencia. Y bueno, mire, son tres temas que acordamos con los maxi abogados. La rebelión de Minnesota frente a la cacería de ICE ordenada por Donald Trump, la ley de insurrección en los Estados Unidos y esto que se ha ya manejado en varios medios de comunicación sobre la pretensión de Trump de cancelar las elecciones. ¿Es legalmente posible o no eso? La vocera del presidente Donald Trump ha salido al quite diciendo no, es una broma. Pero bueno, sabemos ya y en los círculos del activismo a nivel nacional ya saben que es parte de la estrategia, ya es algo cantado que está en los Estados Unidos. Pero bueno, estaremos abordando sobre eso con nuestro querido Federico. Nada más aprovechar ahorita que estábamos en el cierre con Silvana Rabinovich y todo esto de venir que hubo también con lo de Verástegui y demás. Federico, si tienes un comentario, una reflexión que hacer al respecto. Bueno, mira, el asunto es complicadísimo y yo creo que va a seguir reverberando. Estuve oyendo con mucha atención la mesa que organizaron ustedes el jueves pasado, el día 15. Ujú. Este, Estuvo muy interesante el debate que se dio, pero no hay, bueno, más bien estoy en desacuerdo con la idea de que el comunicado conjunto de Canal 11 y 14 haya tenido o haya estado muy bien armado. Como tú dijiste, está muy bien fundamentado. Artículo 250, fracciones séptima y octava. El problema es que no está nada, absolutamente nada bien motivado. Y ahí lleva razón el compañero Temoris. Tú puedes efectivamente calificar los hechos eh, y las opiniones del entrevistado Verástegui como violatorias, discriminatorias, etcétera. Pero eso no te autoriza a la censura previa. Porque, como dijo Temoris, eso lo tiene que decidir la audiencia después de oírlo. Y aparte hay falta de imaginación, porque hay maneras de hacer una publicación que le advierta al público del peligro tóxico que está teniendo enfrente. Y fíjate, Temoris se fue a poner como ejemplo esta decisión alemana e inglesa de prohibir el discurso que dice que el holocausto era falso. Pero esa no es una buena idea. Vean mejor la prohibición de publicación de Mi lucha, el libro de Hitler. No se puede volver a imprimir, pero la República Federal Alemana compró en todos los países todos los derechos de impresión de ese libro. Y cuando estaba aceptablemente segura de que ya tenía los derechos en todo el mundo, hizo una publicación anotada, fácil de leer, donde le dijera al lector, atención, está utilizando el autor esta trampa argumentativa. No te dejes llevar por eso. Eso es respetar al lector y al mismo tiempo proteger al lector. Pero si se hubieran quedado los alemanes con la idea de que solamente prohíbe el libro, pasa lo que dice Temoris. Simplemente le das más audiencia al que querías suprimir. Entonces creo que Temoris tiene un punto ahí de razón. Y hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con Laura Sánchez Ley. La ley de telecomunicaciones y radiodifusión no autoriza la censura previa. Ella misma, Laura, dio la solución en su presentación a ustedes el día 15. Debería, ella dijo, existir otro órgano que dijera a quién entrevisto y a quién no. La última vez que yo chequé eso son los consejos editoriales. Y esa debería ser, por cierto, una de las funciones del Consejo Ciudadano en los medios públicos. Que, por cierto, el Consejo Ciudadano también existe en algunos medios privados, pero sería cosa de analizar los detalles.
Pero en la vieja prensa, el consejo editorial o el editor unipersonal es el que toma esa decisión. Y ahí una cosa que yo te preguntaba hace rato en el WhatsApp, Ernesto, es, nunca queda claro, y ahí está mal el argumento de Temoris, ¿qué tanta libertad tiene Sabina Berman como editora? Porque tampoco es que los canales públicos te contratan y te dan un rango X, Y o Z, más o menos grande, de decisión editorial. Me da la impresión de que en realidad no hay reglas claras. Por eso, Laura Sánchez nos está diciendo, necesitaríamos otro órgano. Ese es el consejo editorial. Si no tienen un consejo editorial claro y fuerte, va a pasar que algunas de las personas que están haciendo entrevistas van a tomar decisiones erráticas, que eso también nos queda claro. Qué bueno que le preguntaste ahorita a Rabinovich qué es lo que había pasado, porque es errático. O sea, Berman es completamente irresponsable. Y mi último comentario sobre ese punto. Se agarraron muy bien de la greña Temoris y Federico Bonazo. Y Federico Bonazo tenía un punto de razón. Si tú sabes que el enemigo es complejo y duro, debes ser prudente. Y si no vas a destrozarlo en el momento del argumento, entonces mejor ni lo invites. Pero esa es la decisión editorial, esa es la decisión que yo creo que no debería tomar el contratado o contratada, como Sabina Berman, sino un consejo editorial. Y debería haber reglas que digan en qué casos me tienes que pedir permiso, en qué casos no me tienes que pedir permiso, o cada cuándo tenemos que evaluar tus criterios editoriales como entrevistador, etcétera. Pero aquí hay un punto importante. El mismo Federico le reconoció a Temoris que era, y usó una palabra rarísima, que supongo que es una cuestión que tienen allá en el sur y rumbo de las Argentinas, que inventan palabras, dilemática, que las cosas provocaban dilemas. Es contradictorio, es paradójico, es problemático tomar decisiones sobre esto, pero me queda claro, el señor Laje es un orador maravilloso, peligrosísimo, que si no vas a estar seguro de que puedes dominarlo en público, mejor no lo haces. Pero una entrevista no es exactamente un debate público. La entrevista puede ser no censurada. Yo estoy de acuerdo ahí con Temoris, pero sí puede ser apuntada. Las opiniones de los defensores de las audiencias pueden ponerse junto con la entrevista. Dura más, pero pues para eso es público el canal. De tal manera que la gente oiga, oye, aquí hay un problema. Y ojo, hay error de Temoris también. Este señor Verástegui no es un tonto. Si oyen ustedes con atención la entrevista, van a ver que es simple, pero la belleza del diablo es que es simple. Hay varios momentos, al mero principio de la entrevista, que el entrevistado le empieza a poner banderillas a la entrevistadora, que, por cierto, nunca tuvo el control de nada. Cuando ella trata de preguntarle cuál es la religión de él, y él claramente dice que es católico y que cree en el Dios uno y trino. Eso es gravísimo, porque entonces significa que él no está de acuerdo con los mormones, por ejemplo, o perdón, con los testigos de Jehová, que no son trinitarios. Eso es una cuestión de teología, pero es importante, porque le está poniendo la banderilla a Sabina, que nace de una tradición judaica, y aparte está haciendo una terrible discriminación con los monoteístas puros que son los islámicos, el Islam. Esa era una oportunidad de Sabina para decirle, oye, pero entonces estás en contra de tal cosa, y no hace nada, porque no se dio cuenta y el otro está muy inteligentemente planteando eso, esta es mi verdad y aparte es la única verdad. Y ese es el segundo momento donde Sabina pierde el control. Verástegui le va a decir, lleno de maldad y de egoísmo, que solo existe una verdad y que la verdad es la del Dios trino y uno, y por lo tanto de los católicos, y por lo tanto la de él. Y eso es lo que lo hace completamente autoritario. Y ustedes maravillosamente en los cortes que hicieron ponían, cada vez que decía algo el señor Verástegui en la entrevista, ponían ustedes a Verástegui disparando armas. Porque es la conclusión natural, lógica. Fíjate, lo que hicieron ustedes ahí
en lo que están viendo ahorita la audiencia, es exactamente lo que debió haber hecho Canal 11 y Canal 14. Que es decir, ojo, atención, este señor acaba de declarar que solamente existe una verdad. Y en una sociedad democrática, liberal, de izquierda, que aspira a ser progresista, a irse ampliando constantemente, no puede haber una verdad. Todo está en discusión. Es un lugar bien complicado porque hay mucha gente que nos gustaría que hubiera un dios o una diosa trina y una solita que nos dijera qué hacer. Pero no, la realidad es que no hay verdad. La tenemos que discutir todos. Si se fijan ustedes, y ya con esto termino, Verástegui no es un ignorante. Es simple, pero es duro y tiene una raíz profunda, autoritaria, monista, diríamos los abogados, es decir, él cree en una sola verdad. Y piensen ustedes, como entrevistadores, todas las oportunidades que perdió Sabina de preguntarle sobre eso y demostrar que es un hombre cerrado, intolerante. En cambio, ella pensaba que el otro estaba pensando en otra cosa. Cuando mencionan a Hayek, es que seguramente tú leíste a Hayek. Capaz que no. O sea, la entrevistadora no hizo su tarea, no conoció a su entrevistado, entonces no sabía qué preguntarle. Y ojo, por cierto, yo no soy periodista tampoco, pero sí tengo información de que cuando haces entrevistas complicadas como estas, normalmente le mandas un cuestionario general de preguntas a tu entrevistado, pues para ponerse de acuerdo en qué cosas sí, qué cosas no, y en qué términos decirlas que tal vez. Y las grandes entrevistas de la televisión angloamericana se basan en eso. O sea, la entrevista con Nixon, que nunca me acuerdo del entrevistador, es una maravilla porque primero negociaron las preguntas. Y luego ya negociadas, el entrevistador fue capaz de sacarle más cosas y Nixon cayó en la trampa porque el entrevistador dominaba. En fin, mi opinión, en resumen, es, hay un error editorial, demasiada libertad para la entrevistadora, falta de acción de un consejo editorial en los canales públicos, pero la acción de la autoridad en el canal público no puede ser la censura previa. Había otras alternativas y es terrible que se piense que las audiencias necesitan tener nanas y nanos que nos protejan el pensamiento. Si hay dudas acerca de la manipulación, el deber del canal público es decirnos, atención, este es un problema complicado en el cual hay por lo menos dos opiniones y poner las dos o las tres. ¿Hace más largo el programa? Sí. ¿Vale la pena? Mucho. Y ya. Muchísimas gracias, Federico, por este tema que no estaba aquí planteado, pero qué bueno que tú lo profundizas en él. Y sí, yo creo, es un tema, como tú dices, muy complicado. Yo pensé este fin de semana también en él, en torno al avance, por ejemplo, de la derecha, no solamente en América Latina, vimos los resultados de Portugal el día de ayer. Y pues va, ¿no? Va a segunda vuelta la ultraderecha y es muy probable que triunfe la ultraderecha en Portugal. Lo vemos en varios espacios. Entonces, yo concuerdo contigo en esto de que pues no podemos ser igual que la derecha que censuró que durante décadas y décadas películas, libros, entrevistas, la palabra de la izquierda, no, simplemente no la dejó pasar, pero también estamos viendo desde mi perspectiva el avance que tienen estas derechas y esta ultraderecha y sobre todo, bueno, en esto que comentabas tú ahorita y que ya lo comentábamos el día jueves, Federico, realmente el control de la entrevista la tuvo Verástegui, ¿no? Esa es una realidad. Y, o sea, nunca lo tuvo Sabina, incluso en algún momento comentábamos el día jueves, ella dijo, oye, déjame hablar, ¿no? O Ah, sea, déjame como hablar. si ella fuera la entrevistada. Exacto, en algún momento parecía que ella, es más, él le hacía preguntas, ¿no? Sí, Y bueno, entonces ahí me parece que cambia la situación y el análisis que podríamos hacer de quién entrevistó a quién tuvo el control de qué, entonces ahí,
pues esa parte de por qué darle también tanto espacio a la derecha, por qué, y lo otro, pues minimizar, ¿no? A veces a este tipo de sujetos de que son simples, de que están en espacios comunes y no. Realmente él, volvemos a decir, él tuvo el control sobre esta entrevista. Pero bueno, ya estaremos, e incluso, ¿no? Esto que también comentábamos el día jueves, pues le pidió perdón a Sabina, ¿no? Este, terminó pidiéndole perdón al final de la Eh, entrevista. sí, no, pero fíjate, porque lo dijiste bien, Violeta. Él, retóricamente, haciendo oratoria, primero le pide perdón por haberle dicho no sé qué cosa a Sabina, y luego le exige a Sabina que Sabina pida perdón. Uh -huh, Y ahí el problema es que Sabina vuelve a perder, porque se rehúsa como 3 veces y ella no quiere reconocer que en los términos que le había puesto el otro, ella tenía que pedir perdón. Pero termina haciéndolo, porque ya había perdido el control de todo. mm, sí. ya, pues eh, sí, adelante, Violeta. No, pues pasemos entonces si Federico está de acuerdo al otro tema, ¿no? Al tema que habíamos preparado. Y este tema, pues que a mí me parece, me sigue pareciendo que el fondo y lo central, pues es lo que acaba también de plantear Sabina, ¿no? Silvana, perdón, pues el genocidio sigue, y la situación, esa es una de las realidades, más allá de toda la propaganda que se le hizo a este hombre Verástegui con esta censura, ¿no? Y que la ponemos ahí entre comillas en un momento en donde avanzan las derechas y las ultraderechas. Bueno, el problema es que sigue el genocidio. Pero Hay, bueno, hay nada más, si me permites ahí también tantito, Violeta, comentar algo de lo que señalaba Federico con respecto, por ejemplo, a este tema de las preguntas adelantadas, cuando se acuerda una entrevista o algo, es depende del medio, Ujú, Federico, y de, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos esa costumbre. No importa si es funcionario, funcionaria, el cargo que tenga. Nunca, de hecho, a veces nos piden las preguntas y decimos, pues, no, mira, vamos a abordar este tema de Groenlandia, ujú. Venezuela, pero nunca adelantamos preguntas. Te entiendo, pero ahí hay un problema. Es una cuestión de prudencia. Si tú sabes que el entrevistado es tóxico y que estás tomando el riesgo de darle una plataforma para que llene de toxicidad las cosas, una estrategia posible, no, y aparte cada medio tiene libertad de poner cuáles son sus reglas. Ujú. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tal vez una regla, cuando tengas tóxicos enfrente y hayas tomado la decisión, ojo, pero tiene que ser el medio, ¿eh? Sí, No sí, el entrevistador, sí, sí. de ir al tóxico, entonces capaz de que es mejor contener las cosas y un mecanismo es la pregunta previa, porque entonces empiezas a debatir y ya te imaginas qué es lo que puede hacer o no hacer. Ujú. Porque el Sí, problema real es que aquí, qué bueno que al final la vimos, o sea, es una horrorosa entrevista. sí, sí. Sí, mira, yo creo que tenemos coincidencia, como bien te decía Violeta, y la coincidencia que teníamos también con Temoris era, pues, que sí, era un error, pues, no transmitirla, y que el error es de procedimiento, es más de fondo por parte de los medios públicos, y que esto sirve, o que creemos va a servir para corregir eso, porque finalmente Sabina Berman, en estas formas que tiene, pues, por ejemplo, dices, pues bueno, tenía que haberla transmitido, si ponía una advertencia, aguas, cuidado con esta entrevista por estas razones, porque entonces Sabina decide también no transmitir la entrevista con Silvana, ¿no? Entonces, y ahí donde queda, donde Exacto, es inconsistente. exacto, es inconsistente y la devela a ella, ¿no? A quién sí le da preferencia, porque si tú me dices, bueno, es que el caso de Eduardo Verástegui es coyuntural, pues no, no sé, en dado caso es más coyuntural una entrevista de lo Ujú. que te va a abordar Silvana Rabinovich, que es el tema del genocidio contra el pueblo palestino. Que empezó en la Nakba y sigue hoy en día.
Entonces no ha Exacto, cambiado el contexto. exacto. En cambio, Verástegui está completamente fuera de coyuntura. Y se bailó a Sabina, pero de pe a pa, de manera tremenda. Y bueno, pues bueno, ya pasó lo que pasó, pero qué bueno que lo abordamos. A mí me gustó mucho la intervención también de Laura Sánchez Ley. Sí, sí, sí. Actualiza, dice, esto es lo que dice, este es el punto, y si y tú lo estás interpretando de una manera, yo lo estoy interpretando de otra manera. Y lo que también llamó la atención es este ataque sistemático que empezaron a hacer Sabina y Verástegui contra Laura Sánchez Ley. Es una cosa, porque se dan cuenta de que ella sí tiene manera de cambiar y mejorar las políticas públicas. Ella es parte del Consejo de Ciudadano de Canal 11. Entonces, lo que compartió con ustedes el jueves es importante. Y estoy seguro que ella lo va a llevar al Consejo Ciudadano. Y entonces Canal 11 va a decir, a ver, volvamos a revisar nuestras reglas editoriales. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que pasen estas cosas? Y cuando pasen, ¿qué maneras tenemos de darle al público todas las opiniones posibles? Sí, sirve para corregir ahí cosas así. Y por eso la están atacando, ¿eh? Porque Laura es la que puede cambiar las cosas. Y no solo creo por eso, también creo, y más en el caso de Verástegui, Claro, porque es mujer, porque claro, por Sí, supuesto. la situación del machismo es otra realidad y el abordaje, por ejemplo, en eso no nos hemos metido, pero lo podríamos hacer próximamente, el abordaje de cada uno de los temas, el tema del aborto, cómo lo trató, ¿no? El tema de los matrimonios gay, cómo lo trató, o sea, realmente fueron varios Bien. temas A ver, ahí que y hay que... por eso no hay que menospreciarlo, Violeta. Todo eso, si tú te acercas al pensamiento conservador, integrista católico, todo va a la jerarquía del Dios trino y uno, que te Ujú. dice cuál es la única verdad, y luego el Papa es el único que la interpreta, y luego de ahí para abajo todos debemos obedecer. Y siempre son varones los que mandan. Eh, Eso hay que explicarlo, porque las 3 veces que el Señor dijo Dios trino, Mm, en ese momento pones ahí una pantallita diciendo el Dios trino es lo que dicen estos señores hace 2000 años y que llevó a las guerras de religión en Europa. Punto. Y eso. ya la gente sabe, ay, el Señor está hablando de eso, que no nos engañe. Pues sí, pues bueno, es todo un tema y qué bueno que lo hablamos y lo reflexionamos y lo debatimos, vale la pena. Mi querido Federico, pues si gustas también, pues entrando Otros ya ojitos. a los otros temas, pues adelante, Violeta, yo aventé la primera, te toca la segunda. Pues el tema que se ha planteado de la rebelión de Minnesota, ¿no? Frente a la cacería de ICE y esta dictada por Trump, ¿cuál es el ángulo que quieres abordar? Hay una situación muy particular que ahorita estamos viendo una vez que se da este asesinato, ¿no? Y esta intensificación de estas agresiones, querido Federico. Y vemos también, hace rato decía Silvana, pues la aparición de varios, por ejemplo, de las Panteras Negras, ¿no? Vemos la aparición ahí ya de varios actores y sectores. ¿Cuál sería tu primera valoración sobre esto? Bueno, primero, nunca debemos sentirnos felices de la desgracia ajena. Con las y los venezolanos es muy sencillo hacer solidaridad. Somos hermanos nuestroamericanos, latinoamericanos. Pero con los minnesotanos y las minnesotanas es un poquito más difícil porque son estadounidenses y son el yankee, y siempre que decimos yankee sale en automático el go home. Bueno, el problema es que ya están en su home, están en su casa. Y hay un tirano que se llama Trump que los está reprimiendo. Y yo quisiera, tú me dices, ¿por dónde quisiera yo entrarle? Me encontré ayer un videíto del señor Stuart Rostaxer, que pone en las redes sociales cosas. Es un compañero ya grande que opina, me parecen sus opiniones aceptablemente buenas, pero esta yo creo que es una buena guía. Trump y la administración Trump, porque es todo el gobierno de Trump, están presionando al estado de Minnesota y al pueblo de Minnesota
para que la gente, al momento de manifestarse a favor de la libertad, en contra del asesinato de la compañera Wood, en contra de las acciones del ICE, de la migra, en contra de somalíes, mexicanos, etcétera, cuando la gente empieza a protestar, que la protesta se vuelva violenta y entonces ganan una excusa para una represión más amplia. Es evidente que eso es lo que están tratando de hacer. Es una política de provocación. Y hay que estar atentos porque la raya es bien difícil de determinar. Las cosas no se quedaron en manifestaciones simpáticas como en Oregon sí, fue en Oregon, Portland, donde la gente salía con disfrazado de cosas, de botargas, y se burlaban del ICE, y el ICE ya no hacía nada. ¿Por qué? Porque allá los gobiernos de los estados lograron meter una demanda a tiempo y los jueces federales, pero que están en California y en Oregon, tomaron la decisión de que el ICE tenía que detenerse. Y más específicamente, que la Guardia Nacional de los Estados Unidos no podía ser usada para apoyar al ICE. Entonces, las cosas no fueron ahí bien. ¿Qué es lo que hace ahora en Minnesota el gobierno de Trump? Mete al ICE con el pretexto migratorio. Presionan, 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 logran efectivamente que las cosas empiecen a romperse, la gente se enoja, hay manifestaciones. Cuando los chavos empiezan a manifestarse, empiezan a echarles gas pimienta. Es una táctica de provocación. Y no es nada más el gobierno de Trump, es también el campo social de Trump. Hay un cuate que ahorita se me olvida el nombre, y fíjate qué bueno que se me olvida para no hacerle propaganda, que es un bad boy, es decir, de este grupo paramilitar de choque ultraderecha en Estados Unidos que apoya a Trump desde hace muchos años y que él decide convocar a una contramarcha para plantarle cara a los que están protestando por el asesinato de Wood. Bueno, la buena noticia es que juntó 12 gentes, 25 gentes, y la mala noticia para ellos es que el resto de la población que ya estaba movilizada se preparó y juntaron como 200 y los rodearon. Y la parte maravillosa de la historia es que ya que los habían rodeado y la gente estaba muy enojada con él, porque él insistía, casi como un mártir fascista, en seguir diciendo sus tonterías, hay un hombre africano-americano que agarra y lo baja de la ventana donde se había refugiado y lo obliga a alejarse de la multitud y se lo llevan. Ahora, había gente que quería atacarlo y decían, no dejen que se vaya, y otros decían, no, déjenlo pasar, porque había que sacarlo. Es decir, ahí hay, la organización popular está siendo disciplinada, no va a caer en la violencia, y lo que hizo fue sacarlo. Y en la peor de las paradojas, como no encontraban manera de que se fuera, lo subieron en un carro, en cualquier carro. Y el carro llevaba de pasajero a una compañera trans, que no entendía de qué pasaba, y cuando se dio cuenta dijo, ¿qué estoy haciendo con este monstruo aquí en mi carro? Pero en el carro entendieron de qué se trataba el asunto y lo sacaron. Y luego entrevistaron a la compañera trans y ella dijo, yo no sabía quién era, pero luego ya que supe le dije, pues, ¿qué hiciste? Eso se llama cultura cívica. No vamos a hacer como quiere Trump que sean las cosas, es decir, no va a caer el pueblo en la violencia. Y hay que proteger incluso a los provocadores. Pero, ¿cuál es el problema? Perdón por el rollo. Trump insiste en hacer esto y por eso está elevando el nivel del debate, calentándolo cada día más, y sigue insistiendo en mandar tropa del ICE, que aparte es un ejército de él. ¿Y qué dice Stuart, este señor que les digo? Otra vez, como decía nuestra presidenta acá, allá, cabeza fría, no caer en la provocación, porque si de pronto hubiera una explosión popular de descontento, como por ejemplo la de Los Ángeles en 1992, entonces esa fue la última vez que se utilizó la ley de insurrección.
Y entonces Trump ya tiene la excusa para meter a la Guardia Nacional del estado que él quiera o a las Fuerzas Armadas de manera directa. Y entonces la cosa está peor. Y Ernesto me preguntaba una cosa, ¿y podría suspender las elecciones? Eso nunca ha pasado, ni siquiera en la guerra civil. Pero obviamente Trump no lee mucho historia, sabe algo cuando le conviene, pero no la lee completa. Pero es obvio que esa posibilidad está adelante en su plan. Entonces hay que estar con mucha prudencia atentos. Y ante todo, no nos sintamos felices, hay que estar acompañando el proceso de la gente en Minnesota. Perdón, por el rollo. Gracias, gracias, Federico. Pues sí, es todo un tema ahí. Y quienes tenemos pues, varios amistades, contactos de redes, de grupos, de asociaciones, de periodistas, pues ya en los Estados Unidos es lo que se dice coloquialmente como un secreto a voces, que hacia allá está apuntalando Donald Trump, buscando, buscando dos etapas. Primero, convocar a la ley de insurrección y después, más adelante, crear y justificar la suspensión de las elecciones. Una cosa es que nunca haya sucedido, como nunca había sucedido que lo que sucedió en Venezuela, por ejemplo, por lo que hizo Donald Trump de ir y secuestrar a un presidente en funciones y traerlo y encarcelarlo acá y demás. Así que con Trump, eso de que pues eso nunca ha sucedido, como bien señalas, mi querido Maxi Abogado, bueno, pues acá con Trump, pues, quién sabe qué pueda pasar, hay que estar atentos. Pero entonces yo te colocaría este tema de la ley de insurrección, cuáles son los elementos que hay para poder invocarla, porque ya la ha mencionado, ya la empezó a mencionar Donald Trump y después comentó, dice su vocera, de broma, de poder suspender las elecciones si fuese necesario. ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, primero un contexto fuerte. Estas leyes nacieron cuando nació la República en Estados Unidos. Y es un momento muy extraño porque hoy los latinoamericanos especialmente tenemos la idea de Estados Unidos como potente y grande y muy bien organizado. Pero si ustedes ven lo que está pasando en Minnesota, se darán cuenta que eso no es cierto hoy en día y era mucho menos cierto en 1790 y en los 1800. No solamente eso, Estados Unidos era el país débil que podía ser atacado por las potencias monárquicas de Europa. Y de hecho, Gran Bretaña seguía atacándolo. Entonces, la ley de insurrección nace en ese contexto. Hay que proteger a la República de los ataques externos. Y detalle interesante, la primera redacción de la ley en 1792 habla de naciones extranjeras e indios enemigos. ¿Por qué? Porque Inglaterra era aliada de la Gran Confederación Algonquina, en lo que ahorita son los lagos de Michigan, es decir, la misma región en la que está ahorita Minnesota, que era territorio indio con naciones en proceso de formar un estado indio. E Inglaterra lo apoyaba para contener a su enemigo, que eran los republicanos estadounidenses. Entonces, la idea era evitar la invasión monárquica, defender a la república, pero también reprimir a los campesinos estadounidenses que estaban cansados de que no les pagaran el esfuerzo de la guerra de independencia. Y hay varias rebeliones en Pensilvania y en Nueva Inglaterra que fueron reprimidas por Washington, el primer presidente, usando estas leyes. Pasó el tiempo y 10 años después, Jefferson, que había sido un crítico de estas leyes, fue el que sacó la siguiente versión de la ley de insurrección 1807. ¿Por qué? Porque los ingleses seguían ahí enfrente, pero también por otra cosa que también no la tenemos presente. Porque un tipo llamado Aaron Burr, no era burro, era Burr a secas, que fue vicepresidente con Jefferson en el año 1800. Después se le voltea a Jefferson y no solamente eso, organizó
a las élites, los ricos de Kentucky y de Tennessee, para conspirar, para separar todo el territorio de Luisiana, invadir Texas y crear su propio país. Bueno, para ese tipo de problemas se necesitaba la ley de insurrección. Entonces Jefferson la modifica, la hace más general y para su suerte, entre los ladrones no hay ninguna moral. Uno de los cómplices de Burr en la conspiración de Luisiana, Texas, era un general, Wilkinson, que por cierto está enterrado aquí en México, porque resulta que ese traicionaba a los Estados Unidos, pero era espía de Su Majestad Católica en Madrid, el agente número 13. Eso está documentado por los Wow. historiadores estadounidenses. Y ese güey, cuando vio que la cosa estaba muy fea, suelta la sopa, acusan a Burr. Y por cierto, la impunidad perfecta, como el partido que había perdido la elección con Jefferson no quería castigar a los enemigos de Jefferson, hubo impunidad, entonces nunca le castigaron a los conspiradores. Bueno, ese es el contexto, que es una república recién nacida, dividida, potencialmente fragmentada. Eso no existe hoy en día. Entonces Trump lo tiene que crear nuevo. ¿Qué es lo que está provocando? Está provocando condiciones de guerra civil. Y no estoy seguro, le pido a la audiencia que lo vaya y lo verifique ahorita, pero desde el día 7 en la noche, el gobernador Tim Walz de Minnesota, que es el día 7 cuando matan a René Wood, él dice, yo ya le pedí, di la alerta a mi Guardia Nacional, la Guardia Nacional de Minnesota, para que se prepare. Y le recuerda a sus ciudadanos que los guardias nacionales de Minnesota son el carnicero, el dueño del negocio inmobiliario y el carpintero. O sea, son vecinos armados. Es la milicia, las milicias populares republicanas, que son de los estados. Y el gobernador tomó la decisión de ponerlos en alerta porque si el ICE seguía atacando a la población, entonces él iba a meter a la Guardia Nacional en medio. Eso es peligrosísimo porque entonces estás en el segundo supuesto de la ley de insurrección, que las autoridades del Estado impidan la aplicación de las leyes federales. Y entonces lo que tienes ahí es un estado de rebelión del Estado en contra de la Federación. ¿Cuándo ocurrió esto en Estados Unidos? En la Guerra Civil. La ley de insurrección es la justificación de Lincoln para organizar el ejército de Estados Unidos y la Marina, juntar a las guardias nacionales de los estados abolicionistas y hacerle la guerra a los rebeldes. No le hizo la guerra a la Confederación de Estados de América, no, nunca lo reconoció. Le hizo la guerra a rebeldes que impedían que se cumplieran las leyes federales en su territorio. Eso es lo que está construyendo Trump y por eso este señor, Stuart Rasovich, que les decía yo, dice, prudencia, no le hagamos el juego a Trump, porque en el momento en que se desboque la violencia popular, esa es una posibilidad, o en el momento en que las autoridades del Estado agarran y se plantan y ponen a su Guardia Nacional frente a las fuerzas federales, le das el pretexto a la otra parte para escalar el asunto con la ley de insurrección. Y un detalle, eso lo está haciendo nada más en Minnesota. Si eso ocurre nada más en Minnesota, no hay manera, no hay justificación posible para que pudiera suspender la elección. Y ahí, mira, nunca ha pasado, pero pudo haber pasado en la guerra civil, porque había estados en la guerra civil de Estados Unidos que no sabían si ponerse del lado de la Confederación o del lado de la Unión. Esos estados en el límite fronterizo fueron los más difíciles para Lincoln. En Maryland, por ejemplo, Lincoln y los republicanos se metieron, organizaron una elección y probablemente hicieron un fraude electoral para asegurar que ganaran los republicanos. Pero la cosa se fue en paz y se quedó en la Unión Maryland. Pero otros estados como Kentucky y Missouri, las cosas no eran claras y hubo una especie de ocupación militar y entonces hubo elecciones, pero elecciones con ocupación militar. Ese es el argumento de los sureños para decir que Lincoln era un tirano.
Pero Lincoln sabía muy bien que lo único que no podía hacer era suspender las elecciones. ¿Cuál es la diferencia ahora con Trump? Trump lo que quiere es suspender las elecciones. Es un republicano en el otro extremo. El fundador del Partido Republicano es un abolicionista liberal antiesclavista y este es un racista que quiere ser autoritario y quiere destruir la república. Y entonces el presidente puede interpretar de que solo en Minnesota tuve que hacer esto, pero entonces el peligro está en California, en Illinois, en Oregon, incluso en Luisiana, y en Pensilvania y en Virginia, donde las autoridades locales ya también empezaron a decirle, párale. Si él pudiera hacer este argumento, podría sostenerlo, pero está loco. Y eso es la parte más peligrosa del asunto. Espero no haber sido demasiado pesimista, ni haberlo complicado tanto, pero efectivamente, si no ha pasado, podría llegar a pasar, sí. ¿Quién iba a decir que Trump iba a romper la Alianza del Atlántico? Ojo, ¿quién iba a decir que los alemanes iban a desembarcar finalmente tropas en Groenlandia? Lo hicieron ayer en la noche Pues para sí. defender a Dinamarca. Sí, 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 sí. Ahorita que estabas hablando, pensaba que pues nos va a aplicar la ley de insurrección a todo el mundo, ¿no? A todo Tal el cual. mundo, tal cual. Entonces, y justo lo pensaba por el caso de Groenlandia en específico, ¿no? Y que ayer platicábamos, ¿no? Regresamos pues varios siglos atrás y algo que se pensaba que no podría pasar, pues puede pasar, ¿no? O que nunca ha ocurrido, que Estados Unidos, bueno, ya ha ocurrido, ocurrió con Alaska, pero que compre un territorio, pues ese es lo que está planteando aquí Donald Trump, comprar Groenlandia y si no, pues nos va a aplicar la ley de insurrección, por eso decía a quienes estén en contra. Pero yo quería detenerme en esto último que tú señalas. Donald Trump quiere, ¿no? Pretende cancelar las elecciones. Y hay una pregunta que se ha planteado aquí y que me parece muy importante, si la legalidad, la posibilidad que él tiene y si esto es realmente legalmente posible, querido Federico. Eh, Otra vez, el único precedente que existe es la Guerra Civil y Lincoln tenía la posibilidad de, en vista del estado que tenían tal cual estado, suspender la elección. Ojo, capaz de que no trata de suspender todas las elecciones en todos los estados. Capaz que le interesa suspenderlas solo en algunos. Y por eso es importante en el precedente de Lincoln esta muy inteligente, incluso podrías calificarla de medio de corrupta, política de Lincoln, de mantener las elecciones, pero asegurarse que no ganen los confederados. ¿Sí? Este, ¿Por qué? Porque lo que estaba defendiendo en el fondo, el último corazón de la causa lincolniana, es una república de iguales que se sabe autogobernar. Y lo dijo bien bonito, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso es lo que importa. Y si tú dices, estamos en emergencia, entonces el pueblo ya no puede elegir a sus autoridades, ya, valió gorro todo. Entonces no puedes contradecirte en ese núcleo, ¿sí? Ahora, Trump no tiene ese prurito. Ese es el problema. Trump podría seguir su provocación hasta hartar a los minnesotanos y las minnesotanas, de tal manera que se le ponga la Guardia Nacional de Minnesota enfrente al ICE y las cosas se salgan de control y entonces él dice, pues en Minnesota ya no se pueden hacer elecciones. Y ojo, que se acuerde la audiencia unas cosas que hemos estado discutiendo en esta mesa y en algunas de mis videocápsulas. Trump podría perder la elección legislativa de este año, que es en noviembre. Por eso estuvo preparando un fraude durante los últimos año y medio, convenció a Texas de que volvieran a redistritar los distritos federales, que lo hacen las legislaturas, para asegurarse 5 votos extra republicanos amarrados, ¿sí? Eso es fraude prefabricado. ¿Qué hicieron los demócratas en California, que también tienen muchos votantes y muchos distritos? Hicieron una consulta popular y le preguntaron a su gente, ¿quieren que para contrarrestar este fraude nosotros también hagamos una redistritación?
La gente dijo que sí, 75% del electorado el año pasado. Y entonces ya hicieron la revisitación, entonces ya tienen 5 votos seguros para la Cámara Federal, demócratas. Entonces ya quedaron empatados. Pero entonces, ¿qué significa, Violeta? Que si de repente lograras suspender la elección en Minnesota, por ejemplo, o en otros estados, este balance que está a la mitad exactamente entre demócratas y republicanos se altera, ¿verdad? Mm, Ese es el juego. Y deberíamos, como vecinos de los Estados Unidos, ir a ver los 50 estados. No en todos lados les ha salido bien a los trumpistas. Indiana, que es un estado republicano, le trataron de meter también este asunto de hacer la redistritación para beneficiar a Trump, pero lo hicieron tan mal los trumpistas que los de Indiana, que se llaman a sí mismos Hoosiers, no sé por qué, los Hoosiers se pusieron todos de acuerdo, demócratas y republicanos, y dijeron a nosotros no nos van a mandar desde Washington, y las dos cámaras de Indiana votaron en contra. Pero ¿eso qué significa? Que Trump está más desesperado. Y entonces, esta idea de aplicar la ley de insurrección, de suspender la elección en un estado o en otro, le puede dar otra vez el control de la Cámara Baja. Yo creo que eso es el juego que están jugando ahorita. Ahora, como el señor pierde la razón fácilmente, uno puede imaginarse cualquier cosa, pero vayamos haciendo horizontes de posibilidad chiquitos y luego nos vamos acercando al abismo más feo, ¿no? ya. Pues Federico, muchísimas gracias. Y esto que le hemos estado colocando y que ahorita le coloca también Federico, es importante también estas provocaciones que está haciendo Donald Trump hacia la ciudadanía estadounidense, pues aguas, aguas, porque es a todas luces una provocación, es decir, ni siquiera tiene un miramiento cuando ve que las protestas van increciendo, no es que le baje 3 rayitas o 2 o 1, no, le sube otras 3 y no solamente en Minneapolis, en Minnesota, también en Nueva York y también en otras entidades. Y bueno, empiezan también las gobernadoras y los gobernadores de los Estados Unidos a jugar un papel importante que tal vez nunca les había tocado jugar a lo mejor cuando está mero el proceso electoral, pues a lo mejor sí tienen un papel ahí más importante en ese sentido, pero ahora pues el tablero se está moviendo de una manera pues perversa por parte del gobierno de Donald Trump y la ciudadanía, las organizaciones, pues tendrán que tener muchísimo cuidado en esta partida de ajedrez, Ujú. que como bien señala Federico, esa frase que repite con frecuencia la presidenta Claudia Sheinbaum, la cabeza fría, porque están las provocaciones a la orden del día. Federico, una reflexión final que tengas para cerrar esta participación, ¿cómo cerrarías? Mira, tal vez con los dos temas que tratamos, este, hay que tener mucho cuidado con las reglas que vamos a exigir que se cumplan, porque se pueden usar para un lado o para el otro. La ley de insurrección de los Estados Unidos sirvió a Lincoln para detener a los esclavistas. Y luego, que es una cosa que luego se olvida, tanto en Estados Unidos como en México, durante casi 20 años, y básicamente el gobierno de Grant, Ulysses Grant, el gran general que triunfa en la guerra civil, la ley de insurrección sirvió para detener un fraude electoral pro esclavista, o sea, pro blanco en varios estados, y para acabar con la banda paramilitar llamada Ku Klux Klan. Esta es una parte que luego se nos olvida. Hubo 20 años de reconstrucción en el cual el gobierno federal y los presidentes republicanos, que eran de izquierda en esa época, usaron la ley de insurrección para detener a los esclavistas y a los blancos que estaban derrotados, pero violentamente enojados. Y la ley de insurrección también le sirvió al presidente, que era republicano y ya me conservador, Eisenhower, para acompañar a las niñas y a los niños negros a ir a las escuelas integradas en Arkansas.
Ojo, nadie hubiera pensado que un monstruo de la derecha tuviera este instrumento en las manos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las reglas y siempre imaginarnos cómo la manera en que usemos las reglas hoy nosotros, progresistas, puede ser utilizada mañana por la derecha. Porque en una república constitucional lo que va a quedar es la idea de república, las elecciones que crean la república y las reglas. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hay que ser, fíjate, serenidad y paciencia, la regla Calimán, bien dicha, pero también prudencia, o sea, ver un poco adelante. Ponerte, aunque nos dé un horror, en los zapatos del otro y pensar, lo decía Temoris, ¿cómo pensaríamos si estuviéramos en aquel lado? Ahora, ¿eso significa que vamos a dejar de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia? No. ¿Que tenemos que ser radicales en hacerlo? Tampoco. Hay que ser radicales, pero hay que ser prudentes. Muchas gracias, querido Federico. Pues te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo lunes o antes si ocurre algo muy importante. En Muy Minnesota. sí. Así es que fuerte abrazo y también fuerte abrazo a David por allá. A David. Gracias, Federico.